Señalamos atrás. 2 más. 5. Pilates es una técnica, es una disciplina que fue creada por el alemán Joseph Pilates a principios del siglo XX. Él, en base a su experiencia, era un niño que tenía muchas dificultades físicas, tenía problemas de raquitismo, de asma, fiebre reumática. En ese tiempo, a la gente que tenía problemas de salud le recomendaban no hacer ejercicio. No es como hoy día, que el ejercicio está establecido como algo favorable para la salud. Entonces él fue un visionario, creo yo, porque él dijo, no, yo tengo que hacer ejercicio. Hizo de todo lo que se le pasó por delante. Yoga, tai chi, entrenamientos con boxeadores, entrenamientos en los circos, meditación, de todo lo que y de cada cosa que él hizo empezó a rescatar cosas que a él le hacían sentido y cosas donde él en su experiencia empezaba a sentir que esto le hacían mejor. Así creó una rutina de ejercicio que empezó a practicar y se empezó a sentir cada vez mejor. Por lo tanto se la empezó a enseñar a más gente y se empezó a dar cuenta que esto tenía resultados. Empezó a entrenar a algunos deportistas y vino la Primera Guerra Mundial y él tuvo que entrenar a heridos de guerra. Y en los hospitales se dio cuenta que habían algunas personas con limitaciones porque estaban en las camas de los hospitales, entonces él en base a resortes y poleas empezó a adaptar los ejercicios que él había diseñado y así nacieron las camas de Pilates. Entonces él sí fue un avanzado en su época. En general el Pilates se trata de estabilizar. Estabilizar quiere decir que yo tengo que tener una parte del cuerpo relativamente estable y fija para poder moverme. Ahora, ¿cuál es el típico equilibrio? Hay veces en que yo soy tan estable, tan estable, que me convierto en una persona muy rígida y que podría ser de repente una de las debilidades que algunas personas le ven al Pilates y por eso lo tienden a comparar con el yoga. En el yoga yo soy tan móvil y tengo tanta movilidad que termino corriendo riesgos de lesión porque soy hipermóvil. Entonces tenemos los dos polos. Yo no tengo que ser ni muy rígida ni muy móvil. Tengo que ser lo suficientemente estable para tener la mayor cantidad de movilidad y de fuerza. Entonces ese es el desafío. Los beneficios, desde mi punto de vista, hay un principal beneficio que es la educación. Lo más probable es que si cada uno de nosotros nos sometiéramos a una evaluación, todos tendríamos alguna parte, entre comillas, incorrecta. Entonces la idea es que si yo hoy día lo entiendo y tengo ese patrón de movimiento alterado que no me provoca ninguna lesión todavía, pero que si yo me sigo moviendo así, en 10 años es muy probable que yo tenga una hernia o una discopatía o una artrosis en la rodilla o en la cadera. Entonces, si yo eso lo veo hoy, yo tengo más posibilidades de hoy aprender, de hoy día mejorar, de reeducar el movimiento, entonces actúa como prevención. Es importante para mi gusto recalcar que Joseph Pilates se murió y él nunca patentó la técnica.